Bueno, Víctor Torres, un gran periodista, un gran amigo, una persona que siempre estamos mirando a ver qué es lo que va a hacer, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando te fuiste del Excelsior, uno dijo, ay, qué horror, ¿dónde estará ahora? Y ahora entonces sales con un podcast en Himalaya, y entonces digo, no, voy a hablar con él, a ver que me cuente un poco todo, a ver cómo él ve este periodismo y cómo se sitúa frente a él, ¿no? Claro, bueno, primero muchas gracias, Mónica, por este interés en hacer pues esta entrevista que sigue los pasos de alguien que, como bien dices, bueno, pues se salió del periodismo diario y emprendió otro camino gracias a la invitación de Himalaya, esta aplicación, este servicio de streaming de podcast que es líder en el mundo, que está en Asia preponderantemente, que vino a Estados Unidos, tiene una sede importante en San Francisco y que ahora, a partir del 1 de octubre, pues quiere abrir su presencia de manera determinante también en América Latina. Y entonces empezó a crear contenidos nuevos específicamente para el público de América Latina. Entonces, me invitan a hacer este proyecto que la verdad me sentó muy bien, me gustó muchísimo, fue un reto para hacerlo, por supuesto, porque se trata de un programa que se llama Vida en Pedazos. Ujú. Son 20 semblanzas de artistas universales que cualquier persona, ese fue, digamos, un poco el criterio de selección, que cualquier persona en el mundo ubicara, ¿no? O casi sin esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces, contarlo en 8 minutos de grabación, sobre todo, sí su obra, por supuesto, pero también mucha parte de su vida, que a veces es misteriosa para mucha gente, pero sí determina en muchos momentos y en muchos contextos la obra que realiza, la obra que pinta, la obra que escribe, la obra que canta, la obra que compone, en fin. Nómbrame algunos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, a mí particularmente me gustó mucho, bueno, me gustaron mucho cómo quedaron todas, porque el equipo de audio es muy profesional, el que tiene a su cargo la grabación, pero a mí me gustó mucho cómo quedó Paganini, por ejemplo. Esta relación, esta leyenda urbana que se tejió tras el gran virtuosismo del violinista genovés, ¿no? Esta leyenda urbana acerca de su pacto demoníaco, por ejemplo, es muy divertido, es muy entretenido, cómo la gente pensaba eso de Paganini, gracias a que no se explicaban de dónde salía ese talento inusual en ese momento, ¿no? Ese También está talento John extraordinario. Coltrane, que es maravilloso eso, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso, o las disputas que tuvieron Modigliani y Picasso, por ejemplo, ¿no? No son parte de su obra central, pero si se teje eso alrededor de sus vidas, se vuelve muy interesante. Y uno se explica, de alguna manera, pues algunas cosas ya cuando conoce esa obra, por ejemplo, ¿no? Claro. La vida de María Callas, por ejemplo, fue una vida muy tormentosa, Mónica. Mucha gente, por supuesto, recuerda a la gran diva, ¿no? Que tenía una potencia escénica y una potencia vocal extraterrena, ¿no? Se puede ver se puede escuchar en las grabaciones, incluso con el holograma que le crearon el año pasado y que dio una gira mundial, ese holograma con la voz de María, bueno, pues fue espectacular, ¿no? Pero su vida amorosa, por ejemplo, su vida familiar de niña y de adolescente fue verdaderamente un reto para ella, ¿no? Es una superviviente, María Callas, ¿no? Y eso forjó el carácter, sin duda, de una mujer que fue temperamental, no solamente sobre el escenario, sino en su vida personal, ¿no? Ahora, estas semblanzas están pensadas, eso sí me gustaría dejarlo con mucho énfasis, están pensadas para un público en general, es decir, son de divulgación cultural, Claro. porque un especialista no es, digamos, claro que lo puede escuchar, ¿no? Pero digamos que no es el público ideal para este tipo de proyectos, específicamente para Vida en Pedazos. Poco le puedo decir yo, poco le puede decir el podcast a un director de orquesta sobre Mozart, por ejemplo. Claro, ¿Entiendes? claro, Ayer claro. mismo me preguntaba un amigo que es especialista en arte,
porque había dejado un par de datos fuera de Salvador Dalí, por ejemplo. En primera instancia, pues por el espacio reducido que tengo, que son 8 minutos, no puedes contar enciclopédicamente todo. Y después porque forzosamente en la edición tienes que dejar afuera cosas. Tú lo sabes muy bien, Mónica. Eres Claro. una editora excepcional. Pero sí, sobre todo eso, el público al que va dirigido, digamos, o lo pensamos así, es a un público que, bueno, está en su oficina, que no necesariamente está interesado al 100% en cosas culturales, pero que a través de este podcast se puede enganchar, que corra ese riesgo bonito, ese riesgo padre, ¿no? Chévere, de engancharse con cosas culturales que, pues la verdad, como tú bien sabes también, pues suelen ser muy entretenidas, ¿no? Sí, Los por supuesto. Ahora, tú has hecho muchas cosas en el periodismo. No Sí. te quiero decir con eso que seas viejo para nada, pero ¿cómo te sentiste frente a la radio, frente al micrófono, digamos, ¿no? Qué bueno, es de verdad una gran pregunta porque justo fue el reto mayor, ¿no? Hicimos muchas pruebas de sonido, primero caseras, y por ejemplo, primero fue muy difícil quitarme este acento chilango, ¿no? Ujú. Que bueno, entre nosotros, como vivimos aquí, pues no Claro, nos damos cuenta. Pero tú, por ejemplo, como hablante nativa de otro país con un acento particular que no se te ha quitado del todo, a pesar de todos los años que llevas acá en México, ¿no? Sí te darás cuenta que hay un acento, pues, ¿no? claro, sí, Entonces, por quitar supuesto. eso fue difícil, pero al final lo pudimos neutralizar lo más que se pudo. Ujú. Y además, bueno, pues era la primera vez que lo hacía. Hace muchísimo tiempo no tenía una primera vez, Mónica. Y esta vez, y esta vez lo fue, gracias a la guía del personal de Himalaya, Carlota Aparicio específicamente, que me fue guiando y además la gente de Disruptiva, que es el estudio que hace el trabajo de audio para Himalaya, que de verdad son chicos sensacionales, sensacionales. Yo me subí a esa barca, Mónica, y me dejé guiar, porque yo no Claro, sabía nada del asunto. Claro, a mí me han entrevistado muchas veces para pedirme una consulta, por ejemplo, de un programa de radio. Me claro. llaman, un telefonazo y listo. O me invitan a la cabina, mis amigos, por ejemplo, de la música popular, que me gusta mucho, mi amigo Andrés Rosales, que sabe mucho de salsa y ritmos afrantillanos, entonces me invita frecuentemente, pero no es lo mismo, ¿sabes? Claro. Porque ahí te preguntan una cosa y tú reaccionas ante esa pregunta y no necesitas ser así súper fluido y súper, ¿no? En este caso sí se necesita, porque uno va utilizando un guión que yo escribí, ¿no? Y lo voy leyendo, lo voy utilizando para hacer la lectura, digamos, ¿no? Hasta que queda conformado en 8 minutos la semblanza de un personaje culturalmente conocido, digamos, ¿no? Y en el mundo, además, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para preguntarte qué opinas sobre el periodismo actual. Digamos, te fuiste de Excelsior, hace falta, por supuesto, un editor que no está, digamos, ¿no? Es decir, los chicos van y vienen con sus notas, pero no hacen una cosa importante, digamos, ¿no? Entonces pareciera ser como que la sección de cultura ya se fue un poco, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú? Bueno, no me resulta para nada importante hablar de Excelsior. Claro. Creo que casi todas las secciones están así, digamos, ¿no? Yo por eso mismo estoy haciendo mi propio medio, digamos, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú? ¿Por qué te fuiste del Excelsior? ¿Cómo estás? Estás además en una edad maravillosa en la que todo el mundo podría servirse de este gran editor, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo esto? Claro. Mira, primero te agradezco mucho el concepto que tienes sobre mi trabajo. La verdad es que ha sido, eh, sí, muy intenso en 20 años, poquito más, pero también ha sido muy divertido en las redacciones en que he trabajado y en los frentes en que he trabajado, porque también he hecho prensa para el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, que me cobijó durante 6 años en distintos periodos, ¿no? Y que fue muy divertido también. Fue mucho,
mucho aprendizaje ahí. Ujú. Pero definitivamente la fragua de más aprendizaje es el periódico, el diarismo, además, Ujú. el reto diario de sacar una sección. Primero, bueno, quiero decir que son motivos muy personales, Ujú. digamos, ¿no? Entre ellos los físicos, porque Ujú. ya me estaba cobrando factura el asunto del insomnio, malestares estomacales, en fin, algunas migrañas, en fin, eso fue determinante después, con el respeto que me merece la profesión, Mónica, pero también por la honestidad con que siempre hemos hablado tú y yo, pues la verdad es que me aburrí, Mónica, ¿no? Claro. Yo creo que llegó un momento en que ya no tenía yo más que hacer ahí, ¿no? Ujú. Yo sé que suena un poco pues, raro, incluso hasta petulante, pero te juro que no, ¿eh? Te juro que no es simple hartazgo, no tenía vida propia, tú sabes muy bien de eso, ¿no? Ujú. No es que ahora la tenga también, pero al menos tengo la oportunidad de crearla, ahora ya Claro. con más tiempo libre. El freelance es un terreno pues, fangoso a veces, ¿no? A veces feliz, ¿no? Ujú. Pero no guarda, digamos, una estabilidad concreta, ¿no? Ujú. Pero en el periodismo sí, yo dije, ya. Ujú. Creo que en general, tampoco creo que decir nombres esté bien, ¿no? Pero creo que en general el periodismo cultural se olvidó de incomodar, ¿no? Claro. A la gente que maneja el presupuesto público destinado a la cultura. Se olvidó de eso. El periodismo cultural no solo es la reseña del ballet o Claro. entrevistar al autor que acaba de sacar una novela. Sí lo es eso, por supuesto, ¿no? Pero no solamente es eso. Se Claro. olvidó un poco de la investigación, digamos, ¿no? Yo sé que a veces las investigaciones no cuajan y por lo tanto no las publicas, porque no tienes el material. Eso sucede también. Claro. Pero creo que ya no hay un ánimo de incomodar, digamos, ¿no? Y eso no desapareció hace un año o 2 años. Eso desapareció hace mucho, ¿no? Hace mucho. Creo que es como que lograron las secciones una estabilidad, digamos, ¿no? Claro, y Creo que al lograr la estabilidad me parece como que ya no hace falta, digamos, así ¿no? es, así es. La gente lee tan poco las noticias culturales que menos va a ir a buscarlo en los periódicos donde está Trump, Biden, todo ese tema, ¿no? Claro, las secciones culturales se volvieron, desde hace mucho digo, y estoy Mm. hablando quizá de décadas, ¿no? Se volvieron como una cereza, digamos, en el pastel, ¿no? Se Claro. volvieron algo bonito, ¿no? Suntuario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, Y sí, o claro. sea, necesario porque los directivos que están más preocupados, obviamente, por el ámbito político, el ámbito de la seguridad pública o el ámbito financiero, pues pueden decirle a su entorno, a sus amigos, a los lectores en general, que tienen una sección cultural, ¿no? Es Mm. como presumirles un poco que también leen, que también van al cine, que también van al teatro, ¿no? O que el Sí. lector va a tener una oferta ahí que no tiene que ver con y lo pongo entre comillas, con lo verdaderamente importante, ¿no? Con la coyuntura política, ¿no? Sí, por otro lado también, bueno, esta es una cosa que yo voy a decir, no sé si tú vas a coincidir conmigo, pero esta cosa también que tiene que ver con los diarios, determinados a eh, armar la carrera de alguien, digamos, ¿no? Me acuerdo cuando la Feria Internacional de Guadalajara venían todos los directores de los periódicos a entrevistar al, al escritor más famoso, y entonces la gente que hacía cultura se quedaba así de brazos cruzados porque no podía entrevistarlo. Yo digo, pero ¿cómo puede ser eso? Pareciera ser como que los diarios están empeñados en hacer la carrera de alguien, ¿no? Me suena eso, Mónica, no sé por qué, pero me suena muchísimo. Sí, claro, o sea, yo hice gestión también en ese sentido para darle a mi superior, digamos, pues el balón, ¿no? Como se dice en el fútbol, ¿no? Para nada, para que rematara gol, ¿no? Yo hice Claro. muchas veces esa gestión. En ese momento quizá no te das cuenta, pero necesitas esta distancia para apreciar eso, y así como lo pones tú en la mesa, así yo estoy de acuerdo con eso, por supuesto, lo suscribo totalmente, ¿no? Claro. Digamos que no es lo central o no pasa frecuentemente, pero por supuesto que sucede, ¿no? Que de Ahora repente pues, la mejor entrevista
no te la arrebaten, ¿no? Pero sí te digan, no, Pero pues esto y hago un yo. poco sí, ¿no? Porque Sí, claro. digo, por ejemplo, a mí cuando me invitaban a la feria de Guadalajara, el dueño Alejandro Páez, no te imaginas las cosas que me hacía, no te imaginas. Pero si yo era la persona de cultura, ¿cómo no me van a invitar? O sea, es una cosa, es terrible todas esas cosas que se manejan alrededor de una cultura que aparentemente no importa, pero cuando tiene que importar, importa, ¿verdad? Sí, claro, es decir, es como un abrigo que tienes ahí en tu closet, ¿no? Un abrigo muy caro y que sacas nada más en ocasiones especiales, ¿no? Claro, Es eso. Y obviamente pues está hecho para lucir, ¿no? claro. Y no para cuestionar, no para incomodar, no para nada. Bueno, finalmente, pues, la FIL es una, por ejemplo, la FIL Guadalajara, pues es una gran pasarela, entre otras cosas, ¿no? Es una feria que tiene muchas virtudes, entre ellas es que pues, es una pasarela, más que otra cosa, ¿no? Sí, es cierto. Y lo Ahora, aprovecho. qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el periodismo cultural en México? ¿Qué dirías tú? Yo soy muy pesimista al respecto, ¿no? Yo también. Las, la circulación o la vida de las noticias ahora se ha hecho mucho más efímera, como tú lo puedes ver todos los días, ¿no? Es decir, circulan mucho más rápido, se muere mucho más rápido la información, ¿no? Ahorita el ejemplo es claro. Eh, Desde antier está el asunto de las elecciones en Estados Unidos. Ayer lograron el pico mayor porque fue el día de emitir el voto y hoy ya se calma un poquito baja porque ya nada más es para definir quién gana de los dos. Te puedo asegurar que para el siguiente lunes la coyuntura electoral de Estados Unidos, ya que esté decidida, va a importar poco, digamos, ¿no? Aunque sea muy importante, en el fondo va a importar poco, es decir, la nota se va a morir. Y así sucede con todas las notas. Imagínate que con otras notas que se publican y que mueren casi al instante, como dice el viejo refrán de las redacciones, no hay nota más vieja que la del mediodía, ¿no? Claro. Que la de la mañana, ¿no? Que ya la viste publicada. Luego, hay que luchar mucho, por ejemplo, con ¿cómo le llaman? Las alertas de los periódicos que te mandan a tu teléfono. Eso me parece un riesgo, porque sí estás informándote de manera, en tiempo real, digamos, pero a veces ya cuando sabes, por ejemplo, ayer de Maradona, que lo hospitalizaron y que lo Lo intervinieron operaron, sí. quirúrgicamente, es decir, tú ya sabes eso, que fue ingresado, que lo operaron y que está estable, que está bien, que su condición no es crítica, pero entonces ya no buscas más, ¿me entiendes? O Claro. sea, tú ya estás satisfecho, el lector en general, digamos, tú Sí, y sí, yo sí. tenemos como una Sí, condición sí, 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 distinta, sí, ¿no? por Pero supuesto. el lector en general, que es el más abundante, yo creo que ya la deja en paz la nota. O sea, ya sabe que Maradona ya la libró, ¿no? Ujú. Entonces, ya no necesita más información al respecto. Y quizá no la necesite, ¿no? También. Pero hay lectores, yo creo que eso ya están desapareciendo, que buscan más profundidad, ¿no? Que ante Claro. la rapidez también buscan más profundidad. Por ejemplo, en el mismo caso de Maradona, y tú lo sabrás mejor, yo me quedé pensando si su neurocirujano, que se llama Leopoldo Luque, no tiene nada que ver con Jacinto Leopoldo Luque, el goleador del 78, junto con Claro, Kempes, ¿no? O sea, claro. para mí sería natural que el hijo de un futbolista Lo tenga operaron, más claro, posibilidades de estudiar en la vida porque pues, ya tiene recursos el papá, ¿no? Y claro. que ahora sea un neurocirujano. Busqué denodadamente si había una relación entre ambos y no la encontré. Y ningún periódico, ni de No, no, Argentina, ni de América Latina, eh, establecieron eso, porque un editor, también tú lo sabes, también establece esas conexiones, claro, ¿no? Debe tener un soporte de información tal que le permita decir, me suena, y entonces investiga, ¿no? claro. Estoy seguro que ninguno de los editores por los que pasó ese texto y que se publicó y que pudimos leer sobre la salud de Maradona, dijo, ¿no será algo de aquel goleador del 78? Y Lo voy a yo, averiguar. yo creo que me entiendes, Claro, está, sí, por ¿no? supuesto. A mí me saltó la nota. Y un editor, yo creo que la naturaleza de un editor es esa, que la información te salte, ¿no? Te llame la Claro. atención, que encuentres hilos para poder desmadejarlos, ¿no?
Claro. Bueno, la última sería a ese lector que tú vas con el podcast. Ya por supuesto contaste en qué consiste todo el podcast. ¿Qué tienes atrás? Si Himalaya va a promover este podcast, cómo pretende Sí. llegar a ese lector? A mí primero lo que me gustó más de Himalaya en su planteamiento de este programa, de estas 20 semblanzas que son de una primera temporada, es que tienen un acento decididamente en la divulgación cultural. Eso me gustó muchísimo. Claro. Es decir, en la oferta de Himalaya, si te das una vuelta en la aplicación, vas a encontrar muchas cosas, muchísimas, un caudal infinito ahí de programas, de podcast, ahora en lo del 2 de noviembre de terror, libros, audiolibros, en fin, muchas cosas, programas cómicos incluso, o programas viejos, programas que a mí me encantan, como la serie de Calimán, por ejemplo. Ahí vas a encontrar más de 30 capítulos completos. Pero a mí lo que me gustó fue la creación nueva de contenido que tenga que ver con divulgación cultural. Genial. Eso me encantó. Es decir, me enganchó y dije, este es un desafío tengo que vencer. Claro, no pensaba en el momento de escribirlas, no pensaba que tenía que enfrentarme en ese momento al micrófono y a la cabina de audio y a las repeticiones y a las señalizaciones de los ingenieros, ¿no? Y de los chicos que están ahí. Pero ya cuando fue el momento, pues me enfrenté a ello. Pero sí, eso es lo que me gustó. Y sí va a haber mucho más contenido. Ya tengo un par de propuestas para hacerle a Himalaya nuevo contenido y que también tiene que ver con eso, con divulgación cultural. En estos días va a estar más presente esa promoción de Vida en Pedazos, que además es un nombre que a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a una de las chicas que trabaja ahí con René Portanel, que es el vicepresidente de Himalaya para América Latina, una chica que se llama Carlota Aparicio. A ella se le ocurrió el nombre y a mí me encantó, ¿no? Creo que me define muy bien y jala a las personas, ¿no? Entonces, pues el reto de Vida en Pedazos es eso, que con escuchar esos 8 minutos de la vida de Modigliani, por ejemplo, de Dalí, se puedan enganchar o que se les quede algo, ¿sabes, Mónica? También, ¿no? Que Claro. puedan decir, claro, es decir, no solamente, Picasso no solamente es, no sé, las señoritas de Aviñón, ¿no? O no solamente es determinado cuadro, por ejemplo, o no solamente es el cubismo, ¿no? También hay historias de su vida personal que puedes disfrutar mucho, porque además somos chismosos naturalmente, Sí, por supuesto, ¿no? ni hablar. Entonces, ese es el gancho que quiero ofrecer, ¿no? No sé si lo logre en todos los casos, pero el esfuerzo está puesto en eso. No lo pierdo de vista, digamos, ¿no? Y quiero ofrecer algunos datitos, alguna anécdota que pueda servir para que la gente explote esa naturaleza chismosa y se quede con esos datos, más allá de La vida en rosa, por ejemplo, de Edith Piaf, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Que también tuvo una vida tormentosa, Terrible, terrible. terrible, pero también que gozó mucho Edith Piaf, ¿no? El Gorrión de París, que fue muy generosa con sus amantes, ¿no? El amor y el desamor eran dos tenazas que tenía casi a diario presentes Edith Piaf, pero su voz, su presencia escénica, bueno, pues es el mejor legado que le pudo dejar al mundo de la música popular. Perfecto. Bueno, yo te deseo muchísima suerte, por supuesto que te escucharé. Y bueno, un gran abrazo, Víctor, ¿eh? Y bueno, un día de estos voy a ir por ahí, por tu colonia, para comer algo juntos. Por supuesto que sí, somos vecinos, querida, y no lo hemos aprovechado. Yo te agradezco muchísimo esta entrevista y te digo el interés genuino de amigos, pero también de profesionales que has demostrado, mi querida Mónica. Yo te mando un gran abrazo. Un gran abrazo.